Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el capítulo 18 del libro del profeta Isaías. Leeremos los 7 versículos que componen el capítulo 18 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El cuidado de Dios por su pueblo. El cuidado de Dios por su pueblo. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: Escucha, Etiopía, tierra de ondulantes velas, que está ubicada a la cabecera del Nilo, que envíe embajadores, río abajo en rápidos barcos. Vayan veloces mensajeros, llévenle un mensaje a un pueblo de gente alta con piel suave, temidos en todas partes por sus conquistas y destrucción, y cuya tierra está dividida por ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo, todos los que viven en la tierra, cuando levante mi bandera de guerra, miren, cuando toque el cuerno de carnero, escuchen, pues el Señor me ha dicho: observaré en silencio desde el lugar donde habito, tan silencioso como sube el calor en un día de verano, o como se forma el rocío de la mañana durante la cosecha. Aún antes que ustedes comiencen a atacar, mientras sus planes maduran como uvas, el Señor cortará sus brotes nuevos con podaderas, cortará y descartará las ramas extendidas. Su poderoso ejército quedará muerto por los campos, abandonado para los buitres de las montañas y los animales salvajes. Los buitres despedazarán los cadáveres durante el verano, y los animales salvajes roerán los huesos durante el invierno. En aquel tiempo, el Señor de los ejércitos celestiales recibirá obsequios de esa tierra dividida por ríos, de ese pueblo de gente alta y de piel suave, temido en todas partes por sus conquistas y destrucción. Llevarán obsequios a Jerusalén, donde habita el Señor de los ejércitos celestiales. El cuidado de Dios por su pueblo. Las películas de guerra presentan escenas de los soldados en sus preparativos para la batalla. Algunos están tranquilos y otros están muy ansiosos. Este pasaje presenta estas emociones, pero se relacionan con la confianza en Dios en relación con el enemigo. Esta porción, de este capítulo presenta algunos problemas de interpretación. Y la pista que tenemos, la solución que tenemos, era en relación con el fondo histórico de la época. Etiopía, que se menciona aquí, no era Abisinia, sino la parte norte de lo que ahora es Sudán. Se halla entonces estrechamente entrelazada con Egipto. Buscaba alianzas para hacer frente al empuje asirio y mandó embajadores por el Nilo en ligeras embarcaciones de juncos y de tallos de papiro. Isaías se enfrenta con los embajadores y, según su constante política de rechazar alianzas mundanas, les manda cortésmente que vuelvan otra vez a su país, aquel país que surcan los ríos, Río Blanco y Nilo Azul, habitado por gente de elevada talla y bruñida piel, y les anuncia en nombre de Dios que Jehová estará tranquilamente en su lugar hasta que llegue el momento de intervenir para la destrucción de los asirios. En los últimos días se recibirá una embajada de Etiopía con presentes, lo que es una de las indicaciones de la bendición final de esta nación. Salmo 68:31. Vemos también el cuidado de Dios por su pueblo y el crecimiento que tiene su nación. Este capítulo es uno de los más complicados de interpretar en la Escritura,
aunque probablemente más lo hayan comprendido aquellos para cuyo primer uso fue concebido que nosotros ahora. Los mensajeros veloces son enviados por agua a una nación marcada por la providencia, medidos, hollados a pie. El pueblo de Dios es hollado, pero quien piense que se los traga, haya que son derribados, pero no desamparados ni destruidos. Todos los moradores de la tierra deben observar los movimientos de la divina providencia y esperar las órdenes de la voluntad divina. Dios da seguridad a su profeta y por él será dada a su pueblo. Sión es su descanso por siempre y él cuidará de ella. Preparará para ellos los consuelos y refrigerios que les provee. Serán aceptables por oportunos, tratará a los suyos y a sus enemigos, y como el pueblo de Dios es protegido en todas las estaciones del año, así sus enemigos serán expuestos a todas las estaciones. Debe llevarse un tributo de alabanza a Dios de todo esto. Lo que se ofrece a Dios debe ofrecerse de la manera que Él ha designado. Nosotros podemos esperar que Él nos encuentre donde se registra su nombre. De este modo, las naciones de la tierra serán convencidas de que Jehová es Dios e Israel su pueblo, y se unirán a ofrecer sacrificios espirituales para su gloria. Dichosos los que reciben la advertencia de su juicio a los demás y que se apresuran a unirse a él y a su pueblo. Cualquiera sea la tierra o el pueblo en que se piensa, aquí se nos enseña a no pensar que Dios no cuida a su iglesia y que no respeta las cosas de los hombres porque permite que el impío triunfe temporalmente. Él tiene razones sabias para hacerlo, las cuales no podemos entender, pero se manifestará en el gran día de su venida cuando lleve a cada obra a juicio y recompense a cada hombre conforme a sus obras. También hay una exhortación muy clara. No busques apoyo en Etiopía. La dinastía número 25 de Egipto se estableció cuando los etíopes lograron dominar a los egipcios. Todos los faraones de esa dinastía fueron de ascendencia etíope. Cuando Sennacherib venía conquistando la tierra prometida, los egipcios etíopes ofrecieron su ayuda militar a Judá. Desde antes el Señor advierte a su pueblo que no acepte dicha ayuda. Debían confiar solo y exclusivamente en Jehová. En los primeros 3 versículos vemos las negociaciones que se llevan a cabo entre ambos pueblos. Dios se pone a la expectativa para ver si su pueblo acepta la oferta de ayuda, apoyándose así en brazos humanos. A la vez, promete destruir con su mano a los asirios. El versículo 7 nos lleva al tiempo del milenio, revelando que en aquel tiempo los etíopes rendirán culto al Santo de Israel en Sión. Israel y Judá, el pueblo del pacto, tenía que aprender que el Hijo de Dios no puede jugar con la bondad divina. Si lo hace, siempre sale perdiendo. El ruido que hacía el ejército asirio provocó tal temor que se extendió hasta el país de Cus, que estaba localizado al sur de Egipto. Muchas veces se identifica esa área como Etiopía, aunque esa designación no es totalmente exacta. Isaías lo llamaba la tierra del zumbido de alas, lo que probable hacía pensando en el sonido que hacían las alas de las langostas que de vez en vez infestaban los campos. Esta nación africana del sur envió embajadores a Jerusalén en busca de aliados contra los asirios. Parece que acudían a Jerusalén pidiendo ayuda contra el avance enemigo. Aunque los estudiosos discrepan con respecto a los detalles de este capítulo, sí coinciden acerca de su propósito. El acuerdo general es que el capítulo les asegura a los etíopes que van a ser liberados por Dios. Pero una de las preguntas es, ¿quién dice esas palabras aquí? El autor es probablemente Isaías, que ha escuchado el ruego de los embajadores africanos
que han venido en busca de ayuda contra los que consideran una implacable y poderosa destrucción a manos de los asirios. La respuesta del profeta es que regresen a su país. Les ordena: id mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y piel brillante, decirle que Jehová librará al mundo de los asirios y que todos verán la liberación. Cada uno de nosotros puede hacer una pausa al leer la descripción de este pueblo: altos, de piel brillante y muy poderosos. Heródoto, el historiador griego, describió a los etíopes de su época como los más altos y hermosos del género humano. Estos hombres eran muy diferentes de los judíos y aún más de los asirios, una cultura separada por raza, distancia y ambiente. Sin embargo, ellos se iban a beneficiar de la liberación traída por Jehová. Isaías relató las razones del consejo que les dio a los embajadores visitantes. El profeta dependía de la palabra de Dios. Con la promesa tan segura de Jehová, ni Etiopía, Cus, ni Jerusalén debían temer. Sí, los asirios estaban concentrando sus fuerzas al norte e iban a destruir a Damasco e Israel, y ciertamente iban a rodear a Jerusalén y la iban a amenazar. Sin embargo, Dios promete: me estaré quieto y los miraré desde mi morada. El Señor no actuó de inmediato, pero tampoco estaba ocioso e ignorante de la situación. Simplemente ese no era el momento para actuar. Las tranquilas y poderosas palabras de Dios contrastan con el temor que había en los corazones del pueblo etíope. Estos versículos expanden la idea del último versículo del capítulo anterior. Al tiempo de la tarde, he aquí el terror, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Aquí tenemos otra lección para el pueblo de Dios de todos los tiempos, que Él siempre tiene el control de todo. La subida y la caída de las naciones están en sus manos. Los ojos de los hombres a menudo se entristecen al contemplar el triunfo del mal. Quizá hasta nos preguntemos: ¿dónde está Dios? Pero el Todopoderoso está tranquilo y también permite que el mal sea un instrumento para sus propósitos divinos. Aunque la adversidad se arremoline alrededor de sus fieles, no puede pasar los límites por él establecidos. Cuando sea el tiempo de actuar, Dios lo hará con un poder decisivo y hasta brutal. Siempre Él protegerá a su pueblo, y por eso no hay que temer, no importa cuál sea el peligro que percibimos con nuestros ojos físicos. Dios a todo nos sostiene en sus manos amorosas y todopoderosas. Todas las cosas obrarán para el bien de su pueblo. Él lo promete. Cuando finalmente Dios libró al mundo de la amenaza de agresión asiria, el pueblo de esta nación africana habría de estar en los que traerían sus ofrendas al Señor Todopoderoso. Isaías dijo que los traerían al propio monte de Sión en Jerusalén. En el segundo libro de Crónicas leemos lo que sucedió cuando Dios libró a Jerusalén de Asiria. Muchos trajeron entonces a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, el cual fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Así que hay un juicio, el juicio de los países sobre países de África. Este no es un ay, sino un ea, llamado a una nación amigable que envía mensajeros al pueblo de Israel. La expresión que hace sombra con las alas puede sugerir el deseo de proteger al pueblo judío. Al mismo tiempo, otras naciones gentiles atacarán al pueblo de Dios mientras él observa en silencio, pero irremediablemente Dios les destruirá, entregando sus cadáveres a las aves y bestias de rapiña.
Entonces Israel irá al monte de Sión como ofrenda a Jehová. El pueblo de elevada estatura será traído como ofrenda a Jehová. Esto habla de la restauración de Israel en la segunda venida de Cristo. El mensaje de este capítulo 18 se dirige contra esta nación, Etiopía. Evidentemente, los etíopes enviaron mensajeros en ágiles naves de junco para sugerir a Israel que hiciera alianza con ellos en contra de los asirios. Los etíopes, que eran de elevada estatura, temibles y agresivos, hablaban una lengua que debió sonar extraña a los hebreos porque no era la de la familia semítica. Como Egipto, Etiopía está surcada por ríos, por ramales del Nilo. En otros lugares de la Biblia o en fuentes extrabíblicas no se menciona nada acerca de algún trato que hubiera hecho esa nación con Israel para oponerse a Siria. Pero sí sabemos o vemos aquí en este capítulo que el profeta exhortó a los etíopes a que regresaran a casa y no trataran de formar una alianza con Israel, porque Dios derrotaría al enemigo en el tiempo adecuado. Los etíopes representan a todos los moradores del mundo que deseaban que se consumara la caída de los asirios, pero por medio de Isaías el Señor prometió que cuando llegara el tiempo de combatir a los asirios, todo mundo se daría cuenta y vería la caída del enemigo. Los planes de Dios tardarían en cumplirse, como lo que dura el calor del verano o el rocío de la siega. El Señor dijo a Isaías que esperaría hasta que llegara el tiempo apropiado para raer al enemigo. A Isaías ya se le había dado a conocer la razón de esto. No obstante, el ejército asirio primero tenía que completar la tarea de Dios que Dios le había dado, castigar al pueblo de Israel llevándolo cautivo. Sin embargo, una vez cumplidos los planes de Dios, Él intervendría y cortaría a los asirios, justo cuando ellos, como las uvas, comenzaran a madurar con objeto de extender su imperio. Serían muertos y dejados en las montañas para alimento de las aves salvajes en el verano y las bestias en invierno. En aquel tiempo será traído presente a Jehová. Dice el versículo 7. Después de la derrota asiria, el Señor haría que el pueblo de Etiopía llevara ofrenda al Señor al monte de Sión, donde moraba su nombre. No se sabe si esto ocurrió después de la caída de Asiria. Es posible que Isaías se refiriera al reino milenial en que los pueblos de todo el mundo adorarán al Señor por sus obras bondadosas. Pero es interesante este versículo 7. Quizá es una referencia a la gloria de Jehová que él consiguió cuando hizo volver a su pueblo a su tierra, igual a la que recibió cuando en la antigüedad hizo salir de Egipto a su pueblo para introducirlos por primera vez en la tierra de la promesa. Puesto que se relaciona con la profecía contra Etiopía, podemos ver también su alcance espiritual en la época del Evangelio, especialmente en Hechos 8, 26 y 39. Durante los siglos después de Cristo, el país de Abisinia, Etiopía, se convirtió al Evangelio y el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Estado. Cualquiera que sea la región designada con la expresión zumbido de alas, Dios va a entrar en guerra con ella en atención a su pueblo, porque estos amenazaban al pueblo de Dios. También se les invita a todos los países a presenciar el resultado de el juicio sobre esta nación. Aun cuando Dios parece desentenderse por algún tiempo de la aflicción de su pueblo, aparecerá en escena a la larga contra los enemigos de Israel y los exterminará. Finaliza este capítulo con una profecía que tendrá cumplimiento especial en el reino milenario. Hay varios elementos que nosotros podemos destacar. La seguridad que Dios da a su profeta para que éste la comparta con el pueblo, de que aun cuando por algún tiempo les habrá parecido
que se estaba quieto como una espectadora, que nada se le va en el asunto, ahora pondrá a actuar para consuelo de su pueblo y confusión de sus enemigos de su pueblo, empezará a ejecutar su juicio. Porque Jehová me dijo, Isaías no tiene por qué temer nada, ni de Asiria, ni de Egipto. Primero, Dios se estará quieto, pero madurará en silencio sus planes contra Asiria, del mismo modo que el calor del sol y el rocío de los cielos hacen madurar los frutos de la tierra. Cuando Asiria piense que la caída de Jerusalén es cosa segura, como fruto maduro, Dios tomará en su mano la podadera y quitará las ramas inútiles antes de dar el golpe final al ejército asirio. En el tiempo fijado por Jehová, los brotes y los sarmientos de la viña, es decir, Egipto, serán cortados con la podadera de la justicia divina. Aquí parece aludirse a las aspiraciones de Egipto sobre el occidente de Asia, aspiraciones que había que podar. Asiria no alcanzará su apogeo militar hasta que Jehová intervenga y destruya a Egipto. El versículo 7 abre con esta promesa, con esta situación que se ha de cumplir en un tiempo especificado. En este caso, proyecta hacia el futuro reino milenario del Mesías el cumplimiento de estas palabras. La ofrenda de que se habla en dicho versículo no es un presente que los etíopes traerán al Señor al monte de Sión, sino que ellos mismos serán dicha ofrenda al rendir pleitesía al Señor. En efecto, el versículo 7 comienza literalmente: en el tiempo aquel será traído un presente a Jehová de las huestes, un pueblo alto. Este discurso finalmente parece haber sido la respuesta del profeta a la llegada a Jerusalén de embajadores de Etiopía para tratar con Judá sobre la amenaza asiria. Su pueblo está excitado por las noticias sobre el avance asirio, pero Isaías le recuerda que el Señor está vigilando tranquilamente y aguardando hasta que la invasión asiria esté madura para la destrucción. En ese momento actuará con sus podaderas del destino. Cuando los etíopes vean su repentino milagro, enviarán tributo al Señor del monte de Sión. Es difícil saber a cuál de los avances de los asirios hacia el sur está el profeta refiriéndose, si al de Sargón o al de Sennacherib, porque en la época de ambos un etíope gobernaba en Egipto. La expresión que hemos usado esta mañana era un ea. Este mensaje para Etiopía pinta para Israel tranquilidad, para Etiopía terror. Isaías nos muestra un cuadro con vívido lenguaje poético, matizado con tranquilidad y la deliberación de los juicios divinos. El Señor aguarda el resultado con serena fuerza, vigilando todo el tiempo desde el asiento celestial de su gloriosa presencia, como el genial calor sobre las hierbas o como una nube de rocío. Sereno como una nube de verano, aguarda su tiempo, no con negligencia, sino con bien ordenada solución. Entonces el momento es crítico, llega la siega, convertida la flor en madura, llega el cuchillo del destino, las podaderas cortan las ramitas, y la vendimia que se anticipa nunca se produce. Las aves del verano y las bestias del invierno comerán las uvas no recogidas que no maduraron. Esta es la manera en que el profeta dice que el hombre propone, pero Dios dispone. Los asirios cayeron en ruinas en la cima de su poderío, y las aves de rapiña y las bestias de presa se alimentaron con los cadáveres de sus guerreros. Así que hay un castigo sobre Etiopía,
Hay una referencia sobre esta nación que había intentado llegar hacia Israel. Las emociones que Dios expresa es una mirada serena. Dios mira desde su morada para observar los resultados de la victoria sobre el enemigo de la nación. Esta mirada le da tranquilidad a Dios porque se da cuenta que ahora puede existir la paz para la nación. Podemos preguntarnos si Dios tendrá tranquilidad al mirar nuestras circunstancias hoy en día. La mirada es acompañada por alegría debido a la victoria sobre el enemigo. Al levantar la bandera es señal de victoria sobre el enemigo. El sonido de trompetas despierta emoción por la victoria. La mirada es acompañada por tranquilidad de parte del pueblo. La tranquilidad se basa en la confianza en Jehová, quien les ha dado la victoria. La tranquilidad se contrasta con la angustia que anteriormente sentían. La mirada es acompañada por gratitud a Dios por la victoria. Ahora pueden volver a cultivar la tierra y esperar la cosecha. Hay seguridad de la amenaza del enemigo que ha sido temido por todas partes. El profeta describe este cuadro cuando la gente traerá ofrenda de gratitud a Dios porque Él ha dado la victoria sobre el enemigo Etiopía. Nosotros damos gracias a Dios por su protección sobre nosotros en momentos de peligro. Hemos sido agradecidos con el Señor cuando nos ha rescatado. Estamos a tiempo. Podemos agradecer a Dios. Podemos presentar ofrendas a nuestro Padre por lo bueno que es y por las grandes maravillas que ha hecho en nuestra vida. Seamos conscientes y estemos dispuestos a llevar ofrenda a nuestro Dios de gratitud, ofrenda que glorifique su nombre y ofrenda que sea agradable. Dios nos protege, Dios nos cuida, pero también nosotros podemos ofrecer esta alabanza a nuestro Padre por todas las bendiciones que hemos recibido de su buena mano. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites, Señor, despertar, que nos permites observar tu poder, tu gloria, Señor. Y sobre todo, Señor, que siempre te mantienes fiel a tus promesas. Padre, gracias porque siempre actúas a nuestro favor. Gracias porque aún en los momentos más desesperados, en los momentos más complicados, tú nos das esperanza, nos sostienes, nos resguardas, Señor. Cuidas de nuestro corazón y cuidas de nuestra mente, Padre. Gracias porque todo lo recibimos de tu mano, Señor. Todo procede de ti. Y en todo, Señor, podemos dar gloria a tu santo nombre. Gracias, Padre, por este tiempo de prueba, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de tribulación en el cual hemos aprendido nuevamente a confiar en ti, Padre. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Pero sobre todo, gracias por el grande rescate que has llevado a favor nuestro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que otros hombres, otras mujeres, Señor, lleguen también delante tuyo, Señor, y reconozcan en Cristo la salvación que has ejecutado por medio de Él. Dejamos en tus manos nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor, nuestras peticiones para que tú las resuelvas según tu voluntad. Confiamos de que tu voluntad, Señor, es la mejor. Gracias de todo ello, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, lo rogamos a ti y clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.